Esta conferencia comenzará a grabarse.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, bienvenidos a este curso conferencia ¿Qué hacer cuando el gobierno no paga en un contrato público? Nos da mucho gusto que estén con nosotros y bueno, son las 6:02. Si gustan, podemos dar unos 3 minutitos más para que se conecte la gente que llegase a faltar y damos inicio. Ya está con nosotros el doctor David Ulises. Dentro de poco voy a dar su presentación y comenzamos con la charla, si les parece bien. Mi nombre es Carlos Vivanco, muy buenas tardes. Vamos a dar 3 minutitos más para que se conecte la gente que hace falta. Ok, Carlos, ¿me ayudas a correr la presentación en lo que se conectan para irla repasando? Sí, por supuesto. Gracias. De hecho, ya la tengo en pantalla. ¿Puede verla? Ok. Sí, que es la carátula, ¿no? Sí, estamos en la Ok. primera diapositiva. A ver la segunda. A ver, dame un segundo. ¿Puede verla? ¿Me escucha, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿sí me escuchan bien? Si gustan, igual pueden usar el chat que está en la parte de arriba, a la derecha. Sí, Carlos, sí se escucha bien. Muchísimas gracias, Jess. Sí, creo que estamos teniendo un poquito de mala conexión con el doctor. Vamos a esperar a que se conecte bien. Doctor, ¿sí me escucha? En un momento la arreglamos y comenzamos.
Listo, doctor, ya lo vemos. ¿Ya me escucha? Sí. Ah, ahí está. Creo que ya está. Debe activar su micrófono, doctor. Ahí está. Buenas Ahora tardes. ¿Me sí. escuchan? Sí lo Ok. escucho, doctor. Sí Bueno, lo escuchamos. Perfecto. muy bien. Pues ustedes me indican a la hora que iniciemos. Excelente. Vamos a dar inicio por respeto a las personas que se están conectando a tiempo. Y bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Vivanco. A nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal, les doy la más cordial bienvenida a este curso, conferencia, ¿qué hacer cuando el gobierno no paga un contrato público? A nombre del doctor David Ulises Guzmán Palma, quien se encuentra el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor. Si me permiten, voy a dar una presentación del mismo. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de La Salle y cuenta con el diplomado en Estudios Avanzados en el doctorado Nuevas Tendencias del Derecho Privado en la Universidad de Salamanca. Si me permite, doctor, voy a quitar tantito su micrófono. Y ahora lo Adelante. conectamos. Ok. En España, cuenta con diversos estudios especializados en materia de contratación pública. Asimismo, tiene la especialidad en justicia administrativa y derechos humanos por el Centro de Estudios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es candidato a doctor por la Universidad de La Salle. Ha sido ponente en diversos foros impartidos en el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM y es autor de diversos artículos publicados en revistas indexadas en diversos tópicos de derecho administrativo, medios alternos de solución de controversias y licitaciones públicas, entre otros temas. También es coordinador del diplomado en Sistema Nacional Anticorrupción, Servidores Públicos y Empresas, coordinador del curso de Justicia Administrativa y también coordina el curso de Licitación y Contratos Públicos, todas en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, UNAM. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro de la Cámara Internacional de Comercio ICC México y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC. Es director del Instituto Mexicano de Gestión Positiva del Conflicto y cuenta con amplia experiencia como consultor litigante en contratación pública, derecho administrativo, derecho fiscal y licitaciones públicas, responsabilidad de servidores públicos y empresas. Ahora sí, sin más, doctor, le pido que conecte su micrófono y comenzamos con la presentación. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos? Ok, bueno, vamos a platicar hoy un tema que parece muy sencillo, pero que a veces se nos complica. ¿Qué hacer cuando el gobierno no paga un contrato público? ¿A quién les es útil esta información? Si ustedes son empresarios que le venden al gobierno o que hacen obra pública para el gobierno o le rentan bienes al gobierno y ustedes ya tienen destinado porque entregaron su producto, hicieron la obra, cumplieron las obligaciones o le entregaron la propiedad y el gobierno tiene el uso de la propiedad que le corresponde y el gobierno no paga. Entonces entramos a un problema de liquidez de la empresa y un problema de legalidad. Este problema cada vez es más común en los gobiernos que no han generado disciplina financiera y tienen un incumplimiento
constante en sus obligaciones. Es decir, hay gobiernos que han gastado, se han comprometido a pagar más de lo que tienen, o en su caso han tenido una reprogramación de su gasto y han descuidado el cumplimiento de obligaciones ya contraídas. Entonces, la primera pregunta es, ¿alguien tiene algún caso que nos quiera compartir para que lo podamos ilustrar? Oye, fíjate que yo conozco a una persona que contrató con tal gobierno y no le han pagado. ¿No hay algún caso? Ok, bueno, continuamos entonces. ¿Me ayudas con la siguiente presentación, Carlos? Ok, ¿de qué vamos a hablar? Estos son 5 temas básicos. 1, contrato público, sus diferencias con el contrato privado. 2, la contratación pública, ¿qué es? Los derechos del contratista. ¿Cuáles son los derechos que tiene un contratista? 4, las obligaciones que tiene un contratista. Y 5, la obligación de pago, que es el tema que tanto nos interesa, porque que es el que materializa el esfuerzo de haber hecho una inversión y de haber cumplido un contrato por parte del proveedor o por parte del propietario del bien inmueble o por parte del constructor. ¿Ok? La siguiente, por favor. Contratación pública y contratación privada. Diferencias. El contrato público es un contrato inflexible. El contrato privado es un contrato negociable. ¿Por qué es inflexible? Porque en los contratos públicos no llegas a ejercer un proceso de negociación o de regateo, simplemente te tienes que ajustar. Siguiente. En el contrato público el Estado es una autoridad. El Estado tiene una fuerza de imperio, nunca deja de ser autoridad, ¿ok? Entonces, como esa autoridad puede rescindir el contrato o puede dar terminación anticipada. En el caso recuerdo un caso en el estado de Quintana Roo que me consultaron, donde decía el gobierno que por tratarse de un contrato abierto con máximos y mínimos, ellos podían decidir si daban mínimos o daban máximos. Inclusive al grado que llegaras al finalizar el contrato y ni siquiera hubieras alcanzado el mínimo. Que esto no es necesariamente así, ahorita vamos a platicar, ¿no? Pero en el contrato público, el Estado es autoridad. Y la premisa es que el contrato público siempre se va a otorgar en las mejores condiciones a favor del Estado. Es decir, el Estado siempre buscará que con quien contrate tenga las mejores condiciones. Y en el caso de la contratación privada, es a la libertad. Si yo quiero vender mi casa y me ajusto con Carlos o con Gabriela para llegar a un acuerdo en la venta de la casa, y yo le digo, te voy a dar facilidades me pagas un enganche con tu crédito hipotecario y el resto me lo vas a ir pagando mensualmente. Yo tengo esa libertad. Mientras yo no violente la ley, no pasa nada, no tendría alguien por qué impedirme, no lo puedes hacer, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna que tengan ustedes dudas entre qué es un contrato público y qué es un contrato privado? Ok, la siguiente, por favor. Ok, aquí les quise aterrizar algo que les puede ser útil, la diferencia entre un contrato de obra pública y un contrato mercantil. Conocí hace poco unos casos de litigio en el que hay una confusión en si el cumplimiento de un contrato de obra pública debe ser materia mercantil o no debe ser materia mercantil. Y aquí se justifica, y aquí se explica. ¿Por qué? Porque en el contrato de obra pública siempre va a haber una relación entre un Estado y particulares, un gobierno y un particular. Y va a haber un interés que le colectivo, un beneficio público. Por tanto, y además el contrato está
establecido como inflexible, o sea, no se puede estar negociando. Sí, mediante algunos puntos específicos, quizás ampliar hasta en un 20% su objeto en cuanto a costo, quizás ampliar también el periodo, las fechas de entrega, pero no es como el contrato mercantil donde simplemente las personas se ponen de acuerdo, lo suscriben y con eso basta. Adelante, por favor, la siguiente. Y este es el proceso de esta contratación pública. Para que se dé un contrato público, y ahorita quiero dejar claro lo que estamos hablando. El Estado lo tiene que planear. Cuando digo Estado es gobierno. El gobierno lo tiene que planear, el gobierno lo tiene que presupuestar y el gobierno lo tiene que licitar, ejecutar y con posterioridad establecer un finiquito y luego fiscalizarlo. Este es el ciclo de vida de todo contrato público. La siguiente. ¿Ok? Y esta contratación siempre se va a dar en las mejores condiciones a favor del Estado, en el mejor precio, en el marco de la legalidad, buscando calidad, oportunidad y el mejor financiamiento. La siguiente. Ahora sí ya vamos aterrizando, porque quizás ese concepto de contrato público les quede muy abierto. Un contrato público puede ser en materia de adquisiciones, en materia de arrendamientos, en materia de servicios, en materia de obra, en materia de concesiones o de asociación pública-privada o en materia de enajenación. Por ejemplo, quizás ustedes habrán escuchado que ahora que ingresó el gobierno federal actual, ha decidido ya no utilizar los vehículos por considerarlos de lujo o los que antes tenían los servidores públicos. Entonces, ¿qué hacen con esos vehículos? Los venden o los subastan. En esa venta se lleva a cabo un procedimiento a través de enajenación pública. Pero seguramente el tema, me imagino que ustedes como empresarios, un tema donde tendrán mucha atención y si decidieron escuchar esta ponencia, es porque quizás tengan interés en la venta a través de adquisiciones, en el arrendamiento o en la prestación de un servicio al Estado, o en la contratación a través de la obra pública. Esos serían los básicos, los tradicionales. ¿Me ayuda, por favor? La Constitución, y aquí empezamos a definir el qué hacer con un contrato público cuando el Estado no me paga. Lo primero que tenemos que entender cuando contratamos con el Estado es que el Estado tiene procedimientos de contratación. Y lo dice el 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el procedimiento de contratación primigenio que privilegia el Estado, en la Constitución, es la licitación pública. Luego, entonces, si no tengo contrato con el Estado, no tengo nada. Es decir, no es, a ver, yo le voy a vender al gobierno estatal. El gobierno estatal me empieza a mandar pedidos a mi negociación y yo le empiezo a entregar bienes. Si esos pedidos no son producto de un proceso de contratación pública, después va a haber problemas porque el Estado no puede pagar aquello que no fue fruto de una contratación pública. Entonces, por eso tenemos que tener claro que en términos del 134 constitucional, todos los procesos de contratación pública tienen que ser fruto específico, todas las obligaciones de pago solamente se pueden realizar como fruto específico de un contrato público. O sea, no es como yo particular, yo no necesito contrato, yo simplemente pido que me expidan una factura y yo pago la factura. Quizás el contrato en algunos casos, en donde quieran establecerme algún tema de calidad, algún tema de tener una garantía, pero no es
indispensable. Simplemente yo puedo hacer una operación, tú me haces el trabajo, me prestas el servicio, me pides una factura y yo te la pago. ¿Ok? La siguiente, por favor. La ley de adquisiciones señala, en el caso, les voy a tomar de ejemplo la ley de adquisiciones federal, pero en sus correspondientes similares en las entidades locales o en los reglamentos municipales, también existen básicamente otras leyes, que son tres. ¿Cómo puedo contratar yo, si ya dijimos que un contrato público es, se puede dar solamente o se puede invertir en el gasto público para pagar un contrato público, se puede destinar dinero público para pagar un contrato público solamente en el caso que exista un procedimiento de contratación? Y estos procedimientos de contratación son básicamente tres: la licitación pública, la invitación a cuando menos 3 personas y la adjudicación directa. La siguiente. Entonces, lo primero que ya platicamos es que para que a mí me puedan pagar un contrato con el Estado, primero debió de haber existido un proceso de contratación que puede ser o licitación pública, o adjudicación directa, o invitación a 3 personas. Oye, pero fíjate que en mi caso, no fue así porque mi compadre es el secretario de tal rama, o es director de tal área, o yo fui a una garantía, a un día ciudadano con el gobernador, y me lancé a realizar el trabajo que se necesita. Sí, pero si no tienes el proceso de formalización pública, no hay forma en que el Estado te pueda pagar. Y ahí puede empezar el principal problema. Oye, como abogado litigante, recuerdo un caso que llevamos en un municipio de una entidad federativa, en la cual el presidente municipal le habla por teléfono al constructor, productor de asfalto, y le dice: oye, échame la mano porque urge que repavimentemos tal calle porque mañana viene en una visita el gobernador y necesitamos que no existan los hoyos visiblemente. Llega el contratista, empieza a bachear, viene el gobernador, con el uso del micrófono le dan gracias al contratista por haber hecho ese trabajo de emergencia en 24 horas, trabajando día y noche, y el problema se complica cuando el contratista: ok, perfecto, ya me felicitaron delante del gobernador, ya salí en los periódicos, ya me aplaudieron, pero nadie me ha pagado. ¿Cuál es el problema? Porque nadie le ha pagado, porque no tenía contrato. Y como no tenía contrato, pues entonces no pueden destinar dinero público para el pago de ese contrato público, porque el contrato no existe. ¿Y por qué no existe el contrato? Porque no se llevaron a cabo ninguno de los procedimientos de licitación, de contratación pública a los que nos referimos en el pasado artículo 134, que es licitación pública, contratación a 3 personas o adjudicación directa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Ok, bueno. Disculpe, adelante. tengo una duda. Sí, por ejemplo, ¿qué pasaría? O sea, si en esa situación, pues era una emergencia y el contratista pues tenía que hacer las cosas de inmediato, ¿no? Básicamente. Y si no se hacía en ese tiempo, no se iba a resolver el problema. ¿Cómo se le puede dar el contrato? Porque me imagino que hacer un contrato así lleva tiempo. ¿Qué se hace en esa situación? A ver, Gracias. primero a mí en este ejemplo que les planteé, me parece que hay un triple error. Uno, no llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa que te establece la ley, donde te permiten que por causas de emergencia. Pero la segunda pregunta es, ¿realmente el que fuera el gobernador
y para que el presidente municipal quedara bien, ¿es una causa de emergencia? O sea, ¿realmente estábamos ante una causa de emergencia o ante una situación política? Lo cierto es que se siguieron cometiendo errores en este ejemplo. ¿Por qué? Porque sí resolvieron el problema de que llegara el gobernador y no se viera a la calle con problemas evidentes de bacheo. Lo resolvieron, pero resulta que compran sin presupuesto. Es decir, que en su partida presupuestal, en su programación anual presupuestal, no tenían presupuestado el realizar esa obra. Y como no la tenían presupuestada, pues nunca la van a pagar. Por eso, lo primero que tienes que hacer, y eso por favor contratistas aprendan, cuando vayas a invertirle un peso a favor de un ente público, es verificar si tiene presupuesto, porque si no tiene partida presupuestal, no te va a pagar. Y no te va a pagar porque no puede desviar los recursos públicos para un fin diferente al que están destinados. Y si no están destinados para esa adquisición, no hay dinero para pagar. Y eso es muy sencillo. Simplemente ustedes pueden hacer una consulta de acceso a la información o solicitar que al momento en que suscriben su contrato, les den una copia de la suficiencia presupuestal correspondiente. ¿Ok? Entonces recuerden que hay una regla 134 constitucional. El gasto público se tiene que ejercer en base a distintos principios. Y uno de esos principios es su eficacia y su eficiencia y su honradez. Entonces, no se puede pagar aquello que no esté destinado y contenido en ese catálogo presupuestal. No sé si se contestó parcialmente la pregunta. La vamos a ir respondiendo en el desarrollo también de esta sesión. Sí me respondió, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y luego seguimos con un tema que es básico. ¿Cuáles son los derechos del contratista? O sea, es decir, cuando ustedes le contratan al Estado o contratan con el Estado, normalmente siempre el Estado pide y pide y pide y pide y pide. ¿Ok? Nosotros lo que decimos, espérame, un alto vamos a reflexionar. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo como contratista? El primer derecho es el derecho a la igualdad y a la equidad. En el caso de ser licitante, tengo el derecho a tener las mismas condiciones de igualdad y de equidad que el resto de las personas o empresas que participan en la licitación. ¿Ok? El siguiente derecho es el derecho a vivir en un estado libre de corrupción. O sea, este es un derecho que en términos de la reforma sobre todo el 113 de la Constitución Política, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Y como un ejercicio de esta función constitucional de combatir la corrupción, me nace a mí un derecho. A ver, si el Estado y las autoridades tienen la obligación de combatir la corrupción y de iniciar procesos de investigación ante cualquier denuncia de servidor público, luego en consecuencia yo ciudadano tengo una contraprestación que es, o tengo un derecho derivado de esa obligación. Si tú estás obligado a esto es porque yo tengo derecho a que lo hagas. ¿Ok? Entonces por eso hablamos de que uno de los derechos del contratista es vivir libres de corrupción. Luego el siguiente, el pago como contraprestación. Y este es quizás el tema del día. Uno de los derechos fundamentales que tiene el contratista es que le pague. Pero fíjense que aquí hice una aclaración. El pago como contraprestación. Y aquí hay una distinción entre los conocimientos de un abogado administrativista, experto en contratación pública, y un abogado mercantilista o un abogado de otra área del derecho. Es decir, un abogado experto en contratación pública te va a decir que en el caso de los contratos públicos estás ante un régimen de derechos constituidos.
pero tú pues, solamente, o sea, a ti se te constituye un derecho y obligaciones. Obligaciones de cumplir con un sinfín de leyes, normas y de tu propia propuesta técnica y financiera que presentaste en la licitación. Pero también tienes derecho al pago, pero no se te puede pagar si antes no cumples, ¿ok? Si no cumpliste con el contrato. Entonces, por eso, el pago es una contraprestación al servicio prestado, o al bien entregado, o a la obra terminada. Claro, en materia de obra pública hay pagos parciales partiendo de un pago de anticipo, luego a través de las estimaciones correspondientes te van pagando y al final un finiquito, donde a veces tienes que devolver dinero si te pagaron de más, ¿ok? Entonces, el pago es una contraprestación. En otras palabras, para tener derecho al pago, debiste haber cumplido tu pago, ¿ok? Luego, ejercer el derecho de contradicción, lo que implica, ¿qué otro derecho tengo como contratista? Ejercer el derecho de contradicción, es decir, no todo lo que tú digas, autoridad, es lo cierto. ¿Cuándo puedo ejercer y cómo puedo ejercer este derecho de contradicción contra la autoridad en un contrato público? Primero, yo tengo derecho a impugnar la convocatoria del proceso de licitación pública o de la invitación del proceso de licitación pública a través de la inconformidad. Segundo, yo tengo el derecho a impugnar el resultado de la junta de aclaraciones a través de la inconformidad. Tercero, yo tengo el derecho también de impugnar el fallo de la licitación pública y otro derecho que también tengo es el derecho a contradecir alguna penalización que me pudiera realizar durante la ejecución del contrato la autoridad que es la autoridad contratante. ¿Ok? Luego, ya hablamos de nuestros derechos. Ah, me falta uno. A participar como cadenas productivas del desarrollo regional. Es decir, la ley permite que bajo el modelo de cadenas productivas puedan participar proveedores locales. Y esos proveedores locales pueden ejercer este derecho que poco se usa. Derecho donde no dudo que hay algunos casos en entidades federativas, pero realmente es muy poco el cómo se puede ejercer o que en los casos de práctica. Quizás porque nos está faltando que esas cadenas productivas de gente local, de empresarios locales se activen, se organicen. ¿Hasta aquí alguna duda con los derechos de los contratistas? Un segundito, voy a tomar. ¿Todo bien? Seguimos. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Las obligaciones del contratante. ¿Ok? ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, que la obra, que el contrato tenga un objetivo social, que se permita que el objetivo de esta compra pública sea la aplicación de recursos públicos para satisfacer las necesidades de vivir en un estado libre de corrupción, de objetar, de permitir que se objete los temas que ya les decía. Uno, que se objete la convocatoria. Dos, que se objete la junta de declaraciones. Tres, que se objete el fallo. Y cuatro, que se objete también la aplicación de penalizaciones dentro del desarrollo del contrato. ¿Ok? La siguiente. Y ahora vamos a hablar de lo que es el pago. A ver, pregunto, ¿hasta aquí vamos bien? Porque primero explicamos qué es un contrato público, luego cuáles son las clases de esta contratación pública, los tipos de esta contratación pública,
Después nos metimos a ver cuáles son las obligaciones del contratista y cuáles son las obligaciones de la contratante, es decir, del Estado. Y ahora vamos a hablar del pago. ¿Dudas? Bueno, el pago. El pago es en la contratación pública se otorga bajo la figura de constitución de derechos, que ya lo habíamos platicado, lo que implica que el contratante tiene que demostrar que cumplió con sus obligaciones y para así tener un derecho a recibir el pago. Es decir, si a mí me contratan construir una escultura en el bulevar de la ciudad, yo tengo que construir la escultura para luego tener derecho al pago. Oye, pero esto no es estrictamente así, porque puedes hacerlo a través de un modelo de avances de obras de estimación, es cierto. Ok, pero si yo le vendo tapones de gasolina al Estado, al gobierno de tal entidad federativa, y no entrego los tapones de gasolina, pues entonces no voy a tener derecho al pago. Y aquí es quizás uno de los principales errores que he detectado en los proveedores de adquisiciones. Uno, están esperando que le paguen. Fíjense, a veces yo voy y entrego mi producto. Y luego mando mis facturas. Pero cuando entrego mi producto, no pido que me expidan un comprobante de entrega de ese producto o una recepción del almacén. Simplemente voy y lo entrego. ¿Qué va a suceder en este caso? Bueno, pues que no tengo acreditado que he constituido el cumplimiento total de mis obligaciones para poder exigir el pago. ¿Y esto por qué? Porque tiene que quedar claro que para tener yo derecho a recibir un pago es porque ya cumplí la totalidad o parte o las obligaciones que me tienen establecidas en el contrato público. La siguiente. Ok. Ojo, proveedores, esto es determinante. El artículo 32D del Código Fiscal de la Federación establece las obligaciones en carácter fiscal que ustedes tienen que cumplir. Oye, pero que fíjate que el Consejo de la Judicatura de mi estado dice que aparte tengo que sacar otra constancia. A ver, o que el gobierno municipal incluyó que tengo que agregar esto. A ver, perfecto. Si existe una justificación para para cumplir esa obligación, o quizás estén entendiendo equivocadamente. Miren, normalmente cuando se participa en una licitación pública, pocos casos he encontrado que digan textualmente el contratista para recibir el pago deberá cumplir con lo establecido en 32D del Código Fiscal de la Federación. Eso lo he oído muy poco. Pero lo que normalmente ponen es el contratista cumplirá todos los requisitos fiscales a satisfacción de la contratante. Y entonces nos piden y nos piden y nos piden información y nunca acabamos y queda el asunto muy ambiguo. Lo cierto es que no es que tengas que cumplir todos los requisitos fiscales que se le ocurre ese día a la contratante, sino que tienes que cumplir los que te dice el 32D del Código Fiscal de la Federación. Y el primero, ¿cuál es? Que no tenga a su cargo créditos fiscales firmes. Aquí hay un error en la presentación donde dice el uno de decir no, que no tenga, no que tengo, que no tenga créditos fiscales firmes. Es decir, que no tenga deudos con el Estado en materia fiscal. ¿Ok? Luego, que no tenga a su cargo créditos firmes
con el Estado que no se encuentren pagados o garantizados. Bueno, sí, yo tengo un problema que no estoy en un juicio con el SAT, pero estamos en proceso, en juicio, y yo tengo garantizado ese crédito fiscal. ¿Ok? La siguiente. Que no se encuentren inscritos en el registro, que una de las prohibiciones que tiene el contratista es para poder ser contratado por el Estado, es no estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Así es que por muy bueno que seas, si no estás dado de alta en Hacienda, pues no puedes contratarle al Estado. Que no haya vencido el plazo para presentar alguna declaración provisional y no, o con independencia de que la firma resulte o no candidata, que no haya vencido el plazo de alguna declaración provisional o la anual. Es decir, que hubieras presentado tus declaraciones en tiempo y forma. La siguiente. Ok. Que estando inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, se encuentren como no localizados. Es decir, yo tengo la obligación de tener un domicilio y ser localizado. Miren, uno de los problemas continuamente que se da en la contratación pública es que se prestan domicilios entre empresas. ¿Y el problema cuál es? El problema es que cuando se va a hacer una visita de verificación para percatarse que el domicilio señalado es correcto, pues resulta que a veces ni siquiera las personas que trabajan en el domicilio, cuando les llegan a preguntar, ni siquiera tienen conocimiento que el patrón le prestó el domicilio a otra empresa y dicen, no, aquí no está esa empresa. Entonces, tu obligación es tener un domicilio y ser localizable. ¿Qué es ser localizable? Que cuando lleguen preguntando por ti les diga sí, sí, aquí es. ¿Ok? Luego, que no tenga sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal o el impedimento de contratar por el periodo que establece la ley. Es decir, la ley establece de forma específica impedimentos para contratar. ¿Cuáles son uno de estos impedimentos? Los derivados del nepotismo. Por ejemplo, me hacían una consulta y me decían, oye, fíjate que yo le quiero vender, mi hijo es director de administración y finanzas del organismo de agua y le quiero vender productos. ¿Tengo prohibición o no tengo prohibición? Claro que tienes prohibición. ¿Por qué? Porque tu hijo no le puede comprar a su papá, porque entonces estaría en un conflicto de interés. Oye, pero no hay otra forma en que se pueda resolver. Bueno, es que al final tú tienes que acreditar que tú no tienes que estar en alguno de los supuestos que establece la ley de prohibición, pero sí hay otra forma que la ley te permite. Si, por ejemplo, tu hijo se excusa y dice, es que en este caso, mi papá va a concursar en la licitación, y la empresa de mi papá va a concursar en la licitación pública, yo me excuso de conocer de esa licitación para que sea otro servidor público el que la atienda. ¿Está bien? Ya vieron cómo hay caminos de cómo podemos ir a resolver los problemas. La siguiente, por favor. Algo y alguna de las novedosas, porque este es reciente. Una de las obligaciones para vender del Estado es que no estemos en el caso de ser empresas de las que se han sido señaladas como empresas inexistentes o coloquial conocidas como empresas fantasma o fachada. Y el SAT publica una lista de esas empresas y el empresario tiene la obligación de desvirtuar esa situación jurídica ante el SAT. Si no la desvirtúa, entonces no le puede vender al Estado.
que haya manifestado en las declaraciones de pagos provisionales que corresponda cantidades que no concuerden con sus comprobantes digitales. Ojo, porque esta es muy importante. Fíjense muy bien, y este quizás puede ser una violación a un principio de presunción de inocencia, pero está como requisito. Es decir, si no coinciden los comprobantes que expediste contra tus ingresos, entonces estás en un problema para venderle al Estado. ¿Ok? Entonces, a ver, mis ingresos tienen que coincidir con mis comprobantes que emití al respecto. La siguiente. Cerramos el tema fiscal, el tema de obligaciones fiscales para poder contratar con el Estado. ¿No hay preguntas? Bueno. Ahora vamos a hablar de para que se dé, ¿qué tiene que suceder para que yo pueda tener el derecho a que me paguen un contrato? La primera es que exista una generación de evidencia de que cumplí con el producto o con la obra. Es decir, que haya una generación donde entregué el producto o concluí la obra. En el tema de obra pública, pues eso es la bitácora. En el tema de la iniciativa privada o productos de adquisiciones, pues el comprobante de que cumplí con la entrega del producto es el vale de almacén. Entonces, ustedes cuando le entreguen al gobierno los productos, cuídense mucho que tengan un vale, un comprobante de entrega. Y luego, decíamos, que en materia de obra pública, pues es todavía más complejo, y más allá de un vale también hay la generación de estimaciones, los distintos apuntes que se dan en la bitácora, hay otros instrumentos con los que puede comprobar que un acto se materializó. ¿Ok? La siguiente. Luego entonces, vamos a empezar. ¿Qué tengo que hacer para que me paguen un contrato de obra, de adquisiciones, de arrendamiento? Lo primero que tienes que hacer es tener tu contrato, porque aunque ustedes no lo crean, un problema muy grande es que se firma el contrato y siempre se deja ahí. El Estado pocas veces te habla y te dice, oye, ven por tu contrato que ya está firmado. El que tiene que darle seguimiento para tener su contrato es el contratista. Y luego cuando se vienen los problemas, pues no tienes el contrato para poder exigir tus derechos. La siguiente. Y aquí viene un tema muy importante. Y es quizás algo que le puede ser muy útil. Miren, cuando acuden a un abogado porque no les han pagado su contrato y este abogado no es especialista en el tema, pues seguramente lo primero que se le ocurre es como en el caso de los particulares. Si Carlos me debe un dinero, entonces voy a tratar de constituir un juicio en su contra, ya sea en la materia civil o en la materia mercantil. Y entonces puedo demandarle pago de facturas, puedo iniciar unos medios preparatorios, se puede llevar a cabo un sinfín de acciones. Pero ¿qué creen? En el contrato público no. Y para eso vamos a leer esta tesis que el Poder Judicial emitió en el año 2018. ¿Ok? Fíjense muy bien ustedes. Cuando se reclama el pago de una factura derivada de un contrato con entes públicos, no procede el pago respectivo. Ah, caray.
Cuando se demanda el pago de una factura. Oye, pero si yo lo hago todos los días con mis clientes, solo con que me paguen la factura, ya con eso procede el pago. ¿Por qué? Porque reconocen que les entregué el producto. Pero, ¿qué crees? No, porque no procede el pago de un contrato público si solamente tengo facturas, porque entonces no estoy cumpliendo con el proceso de adquisición a través de licitación pública, adjudicación directa o, en su caso, la invitación a 3 personas. ¿Ok? Fíjense, seguimos. No procede el pago, perdón tantito, Gabriela. Ok, no procede el pago respectivo. Si no se formalizó alguno de los medios legales conducentes para la contratación pública, que son 3. Invitación a 3 proveedores, adjudicación directa, licitación pública. Es decir, no va a proceder el pago si no comprobamos tener esta contratación. La siguiente. Ok. Otro de los, entonces, a ver, primero, lo primerito nos queda claro, a ver, ¿qué tengo que hacer para que me paguen un contrato? Primero, tener el contrato. Entonces, hay que ir por él, que nos den nuestro original. Segundo, tema que es indispensable, que ese contrato, derivado de las obligaciones que a mí me estableció como contratista, yo tenga las evidencias de que ya lo cumplí total o parcialmente. Entonces hay que preocuparse por tener esas evidencias, y las evidencias, pues, ¿cuáles son? Si es obra pública, pues las evidencias son la bitácora de obra y las estimaciones. Si es adquisiciones, pues la evidencia de entrega del producto en el almacén, o en la planta, o donde me haya señalado la autoridad. ¿Ok? Y la tercera, si es un contrato de arrendamiento, pues entonces debo de tener la evidencia que le hice la entrega-recepción del bien al Estado desde fecha tal. ¿Ok? Ustedes tienen que cuidar mucho la formalización de esas evidencias. O sea, no sirve, fíjense, muchas empresas entregan sus productos a través de servicios de mensajería. Y entonces presentan como evidencia: yo cumplí el contrato, tan lo cumplí que tengo el acuse respectivo. Y el acuse respectivo en realidad es un acuse de que se envió un paquete de mensajería. Pero hay mucha diferencia entre enviar un paquete de mensajería a entregar el producto señalado. Es decir, yo no voy a comprobar con envíos de estafeta o de DHL que ese producto está entregado. Yo la forma en cómo lo puedo comprobar es si la autoridad me pone un sello señalando que el producto está entregado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, ahora sí vamos a platicar del otro elemento fundamental. ¿Qué hago si no tengo un contrato? ¿Qué hago para que me paguen un contrato público? Lo primero es, si ya vas a iniciar una solicitud de pago, actualiza los gastos financieros, porque el Estado, por el incumplimiento en el plazo transcurrido, te tiene que pagar gastos financieros, siempre y cuando tú se los pidas. ¿Y qué creen? La mayoría de las leyes dicen: el contratista tendrá derecho al pago de gastos financieros, sin embargo, solo en caso que él los pida. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Se entendió qué son los gastos financieros? Son como una especie de intereses, pero que establece ya de forma específica la ley anual fiscal correspondiente a nivel federal o a nivel local.
La siguiente, por favor. ¿Quién es el competente? ¿A dónde acudir si no me pagan un contrato público? Ya decíamos, a ver, si no puedo irme por la vía mercantil porque no se trata de un tema de pago de facturas, entonces, ¿con quién tengo que ir? Bueno, a raíz de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, se reformaron distintas leyes y algunos artículos de la Constitución Política, como lo son el 116, en este caso en su fracción quinta, que establece algo que es muy importante. Dice, todas las entidades federativas deberán de tener un tribunal de justicia administrativa dotado de autonomía plena para resolver las controversias que tenga entre los particulares y el Estado. Es decir, quien te va a resolver las diferencias que tú tengas con una autoridad va a ser el Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea local o federal. Y es ahí donde puedes hacer las acciones que en derecho corresponden para que puedas demandar el cumplimiento del contrato. La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué es esto de la negativa ficta? Se las voy a poner muy sencilla, no les voy a hablar en términos jurídicos. A ver, yo le solicito al gobierno local, federal o municipal que me pague un producto porque yo ya le entregué el producto y anexo copia simple de el proceso de entrega. ¿Ok? Yo le pido al Estado y le digo, págame por favor. Si el Estado no me contesta, entonces tendré una acción para demandar al Estado el incumplimiento. Pero si el Estado me contesta, pero de una forma incompleta o evasiva, entonces yo ya tengo un derecho a poder demandar. Pero si el Estado no me contesta, entonces se entiende que me contestó en sentido negativo y también lo puedo demandar. Es decir, lo primero que tienes que hacer para que te paguen es hacer una solicitud, es una solicitud por escrito en la cual de forma específica requieras el pago. ¿Ok? La siguiente. En síntesis, ¿qué tengo que hacer para que me paguen un contrato? Primero, tener las evidencias de que el contrato existe y tener el contrato, evidentemente. Segundo, tener las evidencias que cumplí yo con las obligaciones pactadas en ese contrato. ¿Cómo voy a obtener esas evidencias? Siendo cuidadoso en los procesos de entrega y de cumplimiento de mis obligaciones contractuales. Si yo le vendí llantas al Estado, necesito un vale de almacén que diga cuándo y dónde entregó llantas. Pero tiene que ser un vale con un sello de recibido, en una hoja membretada del Estado y por los funcionarios autorizados. No me sirve el vale del policía de la entrada donde me firma que ese día me dejó pasar al almacén a descargar. No me sirve. Lo que necesito es la formalidad del procedimiento, porque así podré decir que la autoridad o que la convocante o que el área usuaria está satisfecha en su totalidad con esa obligación. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro elemento es básico para que esto se dé? Como ya lo decíamos, es tener, aparte, que el gobierno podamos verificar que existió la suficiencia presupuestal. Dirán ustedes, pero yo ¿para qué necesito esto? Eso es problema de ellos. Dos, pues para poderles decir, tú incumpliste con tu obligación de cuidar el ejercicio del presupuesto.
Y si el Estado no cuidó el ejercicio del presupuesto, entonces el servidor público está en un problema quizás de desvío de recursos. ¿Ok? Y el tercer punto que es muy importante, que es, ya tengo la evidencia de que el contrato existe, ya tengo la evidencia de que yo compré. Lo tercero es hacerle la solicitud de pago al gobierno para que en caso de que me conteste en base al interés contrario de mi representada si soy una persona moral o de mis intereses si soy una persona física, pueda acudir a demandar en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y en el caso de que no me conteste y que se entienda y haya pasado el tiempo suficiente, también puede acudirlo a demandar en el Tribunal de Justicia Administrativa. Siempre teniendo en cuenta que tengo yo el derecho de solicitar el pago de gastos financieros, derecho que tengo que plantear al momento que le hago la solicitud de pago. Y le voy a decir, págame gastos financieros por el tiempo en que esté transcurriendo sin que cumplas esta obligación. Bueno, pues en síntesis esto podría ser lo relevante de la exposición. Si hay alguna particularidad, con todo gusto la resolvemos. Y yo preguntaba al principio de la exposición si alguien tenía algún caso particular que le gustaría exponer para que lo analizara. Dudas, comentarios, estoy a sus órdenes. Si alguien tiene alguna duda o un comentario, puede prender su micrófono para que podamos escucharlo o usar lo que es el chat, el globito de chat. ¿No? En caso de no haber dudas o comentarios, pues vamos a dar por concluido, el curso de hoy, que es qué hacer cuando no hay un pago de un contrato público por... Disculpen un momento. Okay. Nos damos por concluido el curso del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. En nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal, les damos las gracias por estar aquí y pues nos despedimos. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. ¿Algún comentario? Agradecerles a la Canaco el interés por difundir estos temas que pueden ser útiles para aquellas empresas que hacen negocios con el Estado, y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente, doctor. De hecho, pues les comento rápidamente un ejemplo es que pues un amigo de mi papá es ingeniero, hicieron una petición de urgencia de que si podían ayudar a ampliar una segunda parte de un hospital, creo me parece. Hicieron la petición, pero creo que no había nada firmado. Entonces, uno de los amigos de mi padre sí se aventó el ruedo y no le pagaron. Pasó mucho tiempo para que le pagaran y estuvo peleando y peleando, pero tengo entendido que no le iban a pagar. Realmente no sé qué pasó, no sé si sí le pagaron o si no le pagaron, pero por eso era mi duda de qué se hace cuando es demasiado rápido todo eso. Y pues nada más era un ejemplo que quería compartir con ustedes. Les recuerdo, muchas gracias por haber estado aquí. Estén pendientes de la página de Canaco Servitur Chetumal a través de Facebook. Y, bueno, doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.